Amados hermanos, el tema de hoy está basado en Mateo 26, del 36 al 46. El título es La oración de Jesús en Getsemaní. Pero antes de dar inicio, quisiera que medites en las siguientes preguntas. Piensa y contéstate acerca de esto. ¿Cuántas veces has tenido que obedecer una orden en contra de tu voluntad? ¿Cuántas de estas órdenes te han sido dadas por Dios, pero tú no has querido hacerlas? Por ejemplo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Predicad el evangelio a toda criatura. Bendecid a los que os ultrajan. ¿Cómo has manejado en cada caso la situación de obediencia al Señor? Quizá has pensado, ¿cómo afecta mi reputación o mi imagen si me someto de esa manera? O tal vez has cuestionado, ¿debo trabajar o gastar mi tiempo en asuntos que ni siquiera son míos? Tal vez Dios te esté llamando a permanecer firme y trabajar duro para salvar un matrimonio, tuyo o de algún otro hermano, que se encuentran a punto de destruirse. Quizá te ha llamado y te ha colocado en un trabajo donde requiere que tus resultados sean óptimos, aunque la paga sea poca. Y el agradecimiento tal vez ni siquiera exista. Cualquiera que sea tu situación, piensa que el Señor te llamó a ti y llama a cada uno de sus hijos a enfrentar situaciones en las cuales la obediencia es la ruta más difícil de seguir y en las que nosotros hemos buscado en algunas ocasiones un atajo que nos permite evitar pasar por esas duras etapas de la vida. ¿Cuál es tu actitud cuando oras a Dios? Cuando un verdadero judío iba delante del Señor en oración, iba para someterse a la voluntad de Dios. El mayor ejemplo lo tenemos en el corazón y en la persona del mayor judío de toda la historia. Cuando Jesús, después de tomar la Pascua, va a orar en el huerto de Getsemaní, poco tiempo antes que fuera entregado en manos de los pecadores. ¿Cómo son tus oraciones, hermano? ¿Son frecuentes? ¿Son intensas? ¿O son escasas? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en que mis hermanos y yo estamos reunidos para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Padre bendito, el mensaje de esa oración en Getsemaní, de esa oración del Señor antes de ser entregado. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Jesús toma la Pascua con sus apóstoles e instituyó la Cena del Señor. Cantaron un himno y Jesús anuncia la negación de Pedro. Esto ya lo vimos en lecciones anteriores. Cuando Pedro lo niega, todos dijeron, no te dejaremos y si es necesario, iremos contigo a la muerte. Salieron y se dirigieron todos al Monte de los Olivos. Abran su Biblia en Mateo 26 y empecemos a estudiar este pasaje. El punto número 1 es, Jesús va con sus discípulos a orar a Getsemaní. Mateo 26, versículos del 36 al 37, dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí
y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, vean bien, en gran manera. Getsemaní es una palabra de origen arameo que significa prensa de aceite, nombre del huerto en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, ubicado hacia el este, donde Jesús se reunía con frecuencia con sus discípulos. Para obtener el aceite de las semillas de los olivos, es necesario introducir estas en una prensa y someterlas a una presión muy alta para poder exprimirlas. Allí en el huerto, pasó Jesús parte de la noche después de haber tomado la Pascua con sus discípulos, experimentando una gran presión en su alma, antes de ser entregado. El Señor tomó aparte a 3 de sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, estos son Jacobo y Juan, para que lo acompañaran mientras él oraba. Los 3 que estaban con él pudieron notar que Jesús comenzó a sentir tristeza y gran angustia, y seguro que ellos se preguntaban por qué era esta razón de tal angustia. Y tú, hermano, ¿alguna vez te has preguntado cuál sería la razón por la que Dios, en la persona del Señor Jesús, podría sentir tristeza y angustia? ¿Puede acaso Dios entristecerse y angustiarse en gran manera? Veamos qué dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sí, así fue. En su humanidad, el Señor sintió tristeza tan profunda que les dice estar muy triste hasta la muerte. Era tal la soledad y la angustia que sentía en esos momentos que quería estar acompañado por 3 de sus apóstoles para que velaran con él, orando en ese momento de angustia. Punto número 2. Dice: pase de mí esta copa, decía el Señor. ¿En alguna ocasión has buscado librarte de algún compromiso y buscar una salida que te permite evitarlo? En tiempos de angustia, nos gustaría que el tiempo pasara rápido y muchas veces saber cuál es el resultado del futuro, o querer ver la luz al final del túnel. Sigamos leyendo en Mateo 26, versículo 39. La primera parte dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Aunque nos sorprenda, el Señor Jesús oró pensando en librarse de esa copa que lo angustiaba. ¿Te sorprende esta afirmación? A mí sí. Aunque Jesús es Dios, en ese momento era tan humano como tú y como yo. Al final de esta crisis por la que estaba pasando el Señor y que tuvo lugar en Getsemaní, en aquel huerto a las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, lugar favorito del Señor para orar al Padre. Pero ¿cuál era la razón de tal angustia? ¿Acaso el Dios de los cielos tenía miedo a morir? ¿Acaso tendría miedo a ser vituperado y azotado? ¿Cuál era la razón de su tristeza? Mateo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Jesús no tenía miedo a la muerte. Él es Dios y sabía bien que al tercer día resucitaría, como ya se lo había dicho a sus apóstoles. Tampoco tenía miedo a los azotes, ya que sabía que su cuerpo sería destrozado, pero sería levantado nuevamente. Él sabía bien lo que habría de suceder. Entonces, ¿cuál era ese motivo? Su temor no tenía nada que ver con asuntos carnales ni psicológicos.
que pasa un hombre cuando es crucificado. Pero era una angustia tan grande que el resultado se describe en Lucas, que fue consolado desde el cielo, pero aún así agonizaba en su alma. Lucas 22, versículos del 43 al 44. Así dice la palabra del Señor. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La gran angustia que registró el médico Lucas en su evangelio, tal agonía provocó en el cuerpo del Señor una reacción peligrosa para cualquier ser humano, conocida como hematidrosis, cuyo síntoma principal es el expulsar sangre por medio de la transpiración. Esto puede ser causado, fíjense bien, por angustia extrema y o un esfuerzo físico violento que sobrepase tus fuerzas. Los capilares se revientan y la sangre se mezcla con el sudor, brotando así por la piel. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿A qué copa se refería el Señor que le causaba esta tristeza y tal angustia hasta la muerte? En su oración preguntó no una ni dos, sino 3 veces si podía pasar de él esa copa. Él sabía bien que en el evento doloroso que viviría en las siguientes horas, él mismo sería ese cáliz, simbólico que contendría los pecados del mundo y así pagaría las consecuencias dolorosas. La copa es el símbolo de la ira divina por el pecado y que el Señor habría de beber. Este símbolo de tristeza y de gran sufrimiento representaba el peso que significaba el pecado sobre él y por el que Jesús pagaría al ser crucificado en nuestro lugar. En lugar de los pecadores, nosotros, la humanidad pecadora. Por eso es que decía, que pase de mí esta copa. Pero veamos el punto número 3. Jesús obedeció al Padre por amor a nosotros. Después de orar poniendo su angustia en manos de Dios, lo segundo que oró fue aceptar sujetarse a la voluntad del Padre. Mateo 26:39, b. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La soledad que sentía el Señor en esos momentos no pudo ser comprendida por sus discípulos. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y en el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los discípulos que habían prometido estar con el Señor hasta la muerte, no pudieron acompañarlo en esos momentos tan dolorosos para él. Y en el versículo 35 podemos leer: Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. El Señor fue y oró nuevamente. Mateo 26, versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Señor así aceptó por amor a todos nosotros cargar los pecados del mundo en sí mismo, por doloroso y angustiante que le resultara esta misión, ya que la paga del pecado es muerte. Y Él aceptó hacerse pecado por nosotros, como nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el punto número 4 es una pregunta, hermano. ¿Y dónde está tu Getsemaní? Getsemaní, la prensa de aceite, representa ese lugar de presión al que nos enfrentamos por los conflictos. Pero por muy difíciles que sean los tiempos que hoy estamos viviendo, no se pueden comparar con el dolor que bien sabía el Señor estaría viviendo al estar clavado en la cruz. Y no son los clavos, ni las burlas, ni la lanza atravesando su costado, sino la tristeza, la angustia y la agonía por la separación de Dios al momento de estar cargando con todos los pecados del mundo. ¿Y qué le recomendó el Señor a sus discípulos? ¿Y qué nos está recomendando a nosotros hacer cada día? Versículo 41 de Mateo 26. Fíjate bien, hermano. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conocía bien y de cerca la naturaleza humana y sus debilidades, pero sin haber pecado, Él mismo luchó esa noche con la tentación de la carne, pero también sabía que ésta debía ser sometida a la voluntad divina. Velad es estar atentos, no dormir ante los ataques de Satanás, y orar es someterse a la voluntad de Dios. Y así el Señor, en su humanidad, rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre, haciendo que de esta forma no existiera ningún conflicto entre su voluntad y la voluntad divina. ¿Alguna vez te has sentido angustiado por sentirte separado de Dios? ¿Alguna vez has sentido esa separación y lo has vivido en tu espíritu, en tu carne? ¿Qué podemos aprender de la oración del Señor Jesús en Getsemaní? Podemos aprender de la oración de Jesús y de las acciones en estas horas de angustia una lección fundamental. Cuando oramos, no esperemos que Dios someta su voluntad a la nuestra, ni es para que Dios cambie su opinión al respecto. Más bien, cuando oramos es para que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios en obediencia. Cuando oramos en el Espíritu, alineamos nuestra mente y nuestros deseos con el Espíritu Santo y con la voluntad del Padre. En la oración de Jesús en el Getsemaní podemos ver 3 aspectos importantes a imitar. Humildad, al someter nuestras peticiones a la del Padre. Pasión, para orar a Dios. Dios es el creador del universo. No estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Y sujeción a la voluntad divina. Ahora, piensen, mis hermanos, ¿está alguno de ustedes pasando por un Getsemaní? ¿Hay algún asunto de vida o muerte que estés atravesando? ¿Sientes que Dios te ha pedido renunciar a algún asunto de tu vida y se lo entregues a Él? ¿Y cuántas veces has orado por vencer tu carnalidad en ese asunto? La oración es esencial en la vida devocional del creyente para contrarrestar los ataques del enemigo. Y el Señor nos manda en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. Cualquiera que sea el asunto en que Dios te pida obedecer, recuerda que Jesús oró ardientemente por 3 veces. Él sabía que las siguientes horas serían de tormento, que cargaría con el pecado de todos, y sin embargo las 3 ocasiones concluyó sometiéndose a la voluntad del Padre, diciendo: pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad.
Llegando el momento, se sometió por completo a la voluntad de Dios y enseguida daría inicio el Calvario del Señor. Mateo 26, versículos del 45 al 46, concluye diciendo este estudio. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Judas sabía de los hábitos del Señor, que sabía bien dónde encontrarlo para entregarlo. Mientras estas palabras aún hacen eco en tu mente, meditemos en nuestro espíritu sobre lo que esto significa para cada uno de nosotros, y recuerda que así como estuvo el Padre con el Hijo en el huerto de Getsemaní aquella noche, Dios está también hoy contigo, listo y dispuesto a escuchar tu oración para ayudarte a pasar por tu propio Getsemaní, tomado de su mano para ayudarte a pasar ese trago. Y al orar repite las palabras de Jesús: pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Cómo te sentirías si tu separación con Dios fuera por la eternidad? Los cristianos hemos sido llamados a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Por lo que quiero que sepas que Jesús, sometiéndose a la voluntad del Padre, cargó con tus pecados y los míos en la cruz, dándonos así la oportunidad de acceder por medio de él a la vida eterna, a la presencia de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tus pecados, alguien debe de morir. Si no te arrepientes, tú inminentemente morirás. Pero si aceptas el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo es suficiente para que seas perdonado. Y la muerte eterna, que es la consecuencia del pecado. Debes saber que el pecado te mantiene apartado de Dios. Por ello debes arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida y reconocer que Jesús ya pagó tus pecados en la cruz en obediencia al Padre. Jesús nos justifica ante el Padre, ofreciéndose como sustituto por nosotros. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La fe que te salva, la fe salvadora, es un don de Dios y es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por el Señor, que tomó nuestro lugar en la cruz, fuimos ya justificados. Si en verdad te has arrepentido y quieres rendir tu vida al señorío de Cristo y seguirle, díselo a Dios en oración. Pídele perdón por haberle fallado, para que el Espíritu Santo te guíe y te ponga en ti esa fe que te puede salvar. Esa fe para recibir la invitación de Jesús, que quiere ser Señor de tu vida y tu Salvador personal. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, nuevamente nos dirigimos a ti para darte gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque esa obediencia de tu Hijo Jesucristo nos abrió la puerta para que nuestros pecados fueran perdonados y para que, Señor, por ese sacrificio podamos ser salvos. Te rogamos y te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que pongas, Señor, tu Espíritu Santo en ellos y les des de esa
fe salvadora para que puedan creer en Cristo como Señor y como Salvador. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.